La automorición de... Ya saben a qué palabra me refiero y por qué no la pongo. Así que continuemos. Este tipo de creepypastas giran alrededor del deprimente acto de acabar con tu propia existencia. Quizá uno de los temas más, por decirlo, serios que puede abordar una tonta historia de internet. Quizá porque se trata de algo que lamentablemente ocurre en la realidad y está en constante crecimiento, y no se trata pues de muñequitos saliendo de una pantalla o abriendo el blog de notas y spameando tu nombre tratando de asustarte, pero fuera de bromas, se trata de una situación muy real y que lejos de ser tomada a broma es, por el contrario, tomada muy en serio, más aún en estos tiempos, ya sea por los medios de comunicación o personas que hemos tenido la lamentable suerte de lidiar con una situación de este tipo. El que inició todo esto fue, obviamente, la automorición de Calamardo de Bob Esponja. Ya desde el título conlleva un mensaje completamente ominoso y tan frío y fuera de lugar, siendo ese tal vez el efecto deseado por quien lo escribió, hacerte sentir incómodo con la asociación de dos elementos que no pueden estar más separados, pero que conjugados evocan una sensación siniestra. En resumen, y para los niños aquí, la trama trata de que, y obviando los clichés que más adelante trataremos, Calamardo va a presentar un concierto en fondo de bikini y su presentación resulta ser tan mala que es abucheado por todo el público. Un acto que lo lleva a... ¿Dónde estábamos? Oh, sí. Y esta humillación pública lo lleva a acabar con su propia vida de una forma que quizás suene un poco insensible a decirlo, pero parece estar conforme a la actitud del verdadero personaje. Sí, hasta le han hecho referencia. Pero bueno, no me extiendo más porque esta historia fue pionera de muchos de los arquetipos tan propios de los creepypastas que veremos repetidos más adelante. Lo cierto es que despertó un interés para que también se crearan historias que tengan como eje central la automorición de otros personajes, y claro, sin faltar esos ojos. Curiosamente, otras iteraciones de este creepypasta seguían casi iguales estructuras para narrar la historia, y cada vez se tornaban más y más absurdas, por llamarlo de forma no ofensiva. Imágenes gore. Saben, ahora que lo pienso, este nivel 3 más bien parece ser dedicado enteramente a la automorición de Calamardo. Todos los clichés que veo aquí han sido originados o son parte sustancial de este creepypasta. Bueno, quizá una coincidencia. Ya sea que seas de esos que se jactan de ver imágenes gore mientras desayunan, almuerzan, cenan y hasta en el baño, o aquellos que les repugna incluso cortar sus uñas, nadie va a negar el impacto tan profundo que esta clase de contenido turbio genera. Y parece ser un fácil recurso al que recurrir cuando no tienes más con qué asustar a la audiencia. Y sí, sin duda la iconografía gore, aunque no den miedo en sí, sino más bien causen asco o repugnancia absoluta, pueden resultar bastante traumáticas. Claro, siempre y cuando estas puedan ser subidas a YouTube. Pero si es que se atreven, el resultado más predecible es... Pero seguro algunos de ustedes dirá, hey, no son imágenes gore en sí, sino solo describen que las vieron o también dan una descripción bastante grotesca. Sí, ese es el punto. ¿Qué demonios tiene que ver con la trama de un creepypasta? ¿Acaso quien sea que manipuló el episodio perdido o el juego maldito era un fetichista con el gore para poner tantas imágenes? ¿O es que acaso estaba absolutamente convencido que un amplio grupo de de gente no tan brillante se quedaría viendo sin inmutarse todas sus cochinadas? Oh, y esto me lleva a otro cliché que no puse en el iceberg. ¿Por qué se quedan viendo? En serio. Si yo veo algo como esto pasar a mi videojuego, yo y cualquier persona racional, lo primero que hacemos es... Pero no, los protagonistas de creepypastas, quizá masoquistas, se quedan viendo y contemplando un fenómeno sobrenatural que muy probablemente acabe matándolos. Ojos rojos. La cereza sobre el pastel de cada creepypasta ever. Si es que piensas hacer la historia más genérica del formato, pues pon todo lo que dije anteriormente en una licuadora y en la miniatura haz esto. Quiero creer que este cliché se originó con el de la automorición de Calamardo o el de Sonic.exe y que de allí en adelante se convirtió en la parte esencial del género, de forma por supuesto irónica, puesto que poner a tus personajes con serios casos de conjuntivitis pareció ser un recurso muy directo para transmitir horror. Es decir, es tan fácil de hacer, solo abre Paint, pon la imagen de cualquier cosa que se te venga en gana y voilà. Ah, ya, y también esto.
Excelente. El diseño minimalista es motivo de tantas burlas y parodias que fácilmente te puedes dar cuenta de si el autor está haciendo una historia troll y quienes sí lo usan de forma genuina. Bueno, espero que detrás de toda esta parafernalia se haya una historia que por lo menos haga olvidar de la hilarante miniatura. Lo que nunca dicen es por qué empieza a llorar sangre. Es decir, podría ser un interesante trasfondo para la historia. Aparentemente, esta es una condición real llamada hemolacría, una condición médica donde se llora sangre y... Bueno, pues ahí lo tienen. Aparentemente todos tus personajes favoritos parecían sufrir en secreto de malo esa cosa, y supongo que ha de haber adquirido tanta popularidad que hasta Wikipedia le brinda los reconocimientos debidos. Personajes sin pupilas. Es lo mismo que la entrada anterior, solo que en vez de andar llorando sangre como tu típico fanático de fútbol después de ver a su equipo perder, en esta ocasión ya no llora nada, sino que sus ojos quedan así. Perdonen, pero no puedo evitar dejar de asociar este cliché con el Undertaker o Scorpion o Broly. A este punto, más pareciera ser un recurso para hacer ver a alguien más amenazante que tenebroso, entre comillas. Quizá ese sea el motivo por el que no se usa tanto y también porque ya raya en un absurdo impresionante. Al menos en el anterior te dabas el esfuerzo, y eso es decir mucho, la verdad, de dibujar con Paint sobre los ojos de un JPG bajado de Google Imágenes, pero aquí solo tienes que usar el borrador. Quizá de niño daba miedo, y es muy probable que la primera vez que hayas visto esto haya sido en esta joyita, pero en la actualidad, no. Simplemente no lo hagas. Más que parecer destinada a dar miedo, más parece destinada a demostrar qué tan vago eres, porque parece una imagen sin acabar, o que indique que no puedes hacer algo tan sencillo como esto. Así quizás se lo tomen como parodia. El familiar interno practicante de... Aparentemente, tener un conocido o acceder a trabajar como interno de algún renombrado estudio de animación es la cosa más común en el maravilloso mundo de los creepypastas. No solo trabajas sin que te paguen, al menos en los dos últimos casos, sino que entre todas las experiencias que te llevas tendrás la suerte de ver alguna cinta perdida que contenga material que no puede ser descrito con otra palabra, aparte de pesadillesco. Ya sea que quien lo narre represente por sí mismo algunos de estos roles o el típico... Mi papá, quien trabaja en Nickelodeon o Cartoon Network, me contó que estaban haciendo un nuevo episodio y... Por lo general, este recurso lo que busca es introducirnos a la historia de forma más directa y personal, no como un espectador totalmente ajeno de un programa de televisión, sino abriéndonos un camino hacia lo que sucede entre bastidores. De los detalles que solo son conocidos por los productores y quienes se encargan de la animación y las tramas. Es, en realidad, una forma bastante efectiva de dar un contexto intrigante para el espectador. No se trataría de una historia contada así de la nada, como una simple descripción, sino que dentro de la narración tendría sentido el por qué se cuenta con determinada información que de otra forma sería difícil creer que ya se posee de antemano. Por lo menos, utilizar este arquetipo para dar vida a un creepypasta es muchísimo más creíble y menos absurdo que aquel que también creo debí poner en este iceberg. Estaba caminando así por la calle, cuando de repente me encontré con el creador de Bob Esponja en persona. O el creador de Hora de Aventura, o el creador de Sonic. Claro, no digo que no pueda suceder, pero es una situación tan inverosímil que cuesta creer que pueda ser cierta, aún en el contexto de una pequeña historia de terror de internet. Si fuera así de fácil, supongo que ya no tendríamos ni Comic Con o estas convenciones para interactuar con los creadores de tus franquicias favoritas. Literal, solo una pequeña caminata y quizá por allí te lo encuentres. Allí comprando el pan, y al increparlo, lo más probable es que llame a la policía. Nivel 4. Requiem for a Dream. Volviendo a las canciones más usuales del formato, tenemos a tu favorita para ambientar alguna historia del apocalipsis o fin del mundo. Y hablando de eso, ¿recuerdan el 2012? He de admitir que años antes del supuesto fin del mundo, estaba absolutamente obsesionado con que llegase este año. No particularmente emocionado, sino la palabra correcta sería aterrorizado. Y sí, fui yo uno de esos que se creía que de verdad iba a acabar el mundo en diciembre de 2012, agobiado por todas las predicciones y videos del tema que eran inacabables. Pero, ¿qué sucedió una vez llegó la fatídica fecha? Sí, nada. De haber pasado algo, quizá este video no habría sido publicado del todo. Y bueno, algunos dicen que de verdad el mundo acabó en 2012. Viendo las cosas en el presente,
Sí, creo que es difícil no darles la razón. Aunque hubo buenos años después de 2012, ¿eh? Quizá quieran mover el verdadero fin del mundo al 2019 o quizá, con mayor precisión, al 2020. Como imaginarán, el motivo principal por el cual tanto memeaba de pequeño al creer que en el 2012 se desataría una hecatombe mundial, aparte de las películas, claro está, eran estos mentados videos con esta cancioncita de fondo. Imagina que eres un niño viendo esto con esta música. Traumático, ¿no lo crees? Eso es sin tomar en cuenta todas las imágenes que mostraban destrucción absoluta del mundo y el fin de los tiempos. No sé si realmente parte de un creepypasta porque no era tanto una leyenda urbana de internet. Por el contrario, todo el mundo lo conocía, pero aún así, dudo mucho que este psicosocial hubiese tenido tanto efecto de no haber sido por el Requiem for a Dream, que forma parte de un soundtrack de una película que no vi y que estoy seguro que este es su legado más importante, traumar a tantos niños como sea posible. Es difícil describir canciones y los sentimientos que provocan con precisión exacta, pero comenzaremos por decir que esos cantos, eso no era una buena señal. Luego, la melodía ominosa imponía una sensación de desesperanza total. Da la sensación de que se trata del desenlace de una larga secuencia de eventos, pero ese desenlace fue el más fatal y peor posible. Ahora no es más que un clásico, una música que evoca mejores tiempos, sí, mejores tiempos aquellos donde esperábamos y de verdad el mundo se acabaría. Comparado con ahora, prefiero eso, honestamente. 3 AM. Oh sí, la famosa hora de Don Sata o el diablo para los amiguis. Esta infame hora está en historias de terror que hasta tu abuelo conoce. Así que su inclusión en una extensión de las leyendas urbanas para los millennials era, por supuesto, inevitable. Y como que sigue más o menos la misma dinámica. Todos los eventos paranormales se suscitan en este lapso de tiempo donde, aparentemente, es más propicio a que suceda. Como dije en la introducción de este video, la inclusión de clichés no va a restar creatividad o valor a tu historia necesariamente, mucho menos cuando se trata de aspectos convencionales, o sea que la gran mayoría de nosotros acepta como algo común al momento de fabricar historias. ¿O es que acaso piensas cambiar la hora del diablo a las 5 de la mañana? Si algo espera la audiencia es leer o escuchar algo con lo que sean más o menos familiares, pero que también tenga un cierto grado de innovación. Así fue desde que los humanos aprendimos a crear historias para divertirnos, y este recurso de las 3 de la mañana no es la excepción. Puede servir, por supuesto, como una forma de poner en contexto al espectador o incluso de alertarlo, usándolo como una forma sutil de decir, sí, sabes que las cosas se van a poner feas. Ya sea que sea el momento cuando ocurren los hechos o el lapso de tiempo donde algo diabólico se manifestará, las 3 de la mañana se ha convertido en la hora preferida para situar todas las situaciones paranormales que acontecen en una historia de terror. O es revelado casi al final que todo sucedía justo en ese momento. Creo que es fácil decir que ya todos tenemos ese estigma respecto de este momento en el día. Y a menos que seas estudiante de universidad y no tengas tiempo ni para comer, es probable que procures ya estar dormido a esa hora, sea lo que sea. No vaya a ser que, bueno, cosas malas sucedan. GTA San Andreas. Siguiendo con las franquicias populares para hacer creepypastas, ejemplo que claramente no seguí, tenemos a tu GTA favorito, un juego lanzado hace más de 20 años, pero que, sorprendentemente en la actualidad, sigue siendo jugado y apreciado por todo el Internet, creando un legado que perdurará de aquí a décadas en el futuro. Un juego tan apreciado por la comunidad que muchos se han dado la labor de remasterizarlo por cuenta propia y mantenerlo vigente aún tras todo este tiempo. Por supuesto que me refiero a Garfield para la PC. GTA San Andreas es un juego que no necesita presentación, legendario por su propia cuenta y renovado por la infinidad de videos loquendo que le han creado un lore aparte del oficial para nosotros, la siempre ocurrente y creativa comunidad hispanoparlante. Hola sobrinos, el YouTube de su tiempo se volvió tan nena que ni siquiera puedo decir mi nombre XD. De esta forma, el San Andreas se convirtió para nosotros en una especie de molde para elaborar cualquier clase de trama. Desde parodias hasta apocalipsis zombie, las posibilidades eran infinitas. Pero personalmente lo que más recuerdo eran aquellos videos de misterios y creepypastas. Y como no, con un juego tan grande y con un mundo abierto que explorar donde tenías esta clase de escenarios, era solo cuestión de tiempo para que las especulaciones empezaran.
Más allá de videos hechos con Windows Movie Maker con esta canción y estos fondos, que son también bastante nostálgicos, estos misterios dieron paso a famosos creepypastas. O qué digo, si más bien casi todos eran así. Por absolutamente nada del mundo vayan a este lugar en GTA San Andreas a las 3 de la mañana. El peor error de mi vida. En esta parte quisiera aclarar la costumbre, entre comillas, generalizada de llamar creepypasta a lo que eran realmente videos de misterios o de cualquier otra cosa que involucraba horror. Y no necesariamente hacía uso de alguno de los clichés que ya hemos mencionado anteriormente y hasta este punto. Ya de esta forma podríamos redefinir el término como algo que da miedo y se difunde por internet. Y en ello es en lo que destacaba este juego con creces. Desde el pie grande hasta los ovnis o los carros fantasma o el payaso asesino o hasta el supuesto ángel en la mentada piedra que hasta ahora no lo veo. El San Andreas y en general toda la franquicia de GTA están intrínsecamente ligadas a los misterios y a invitar a sus jugadores a descubrirlos. En ocasiones son secretos tontos, ¿sabes? Pero otras veces pueden ser verdaderamente espeluznantes. Minecraft. Parece raro imaginar una época donde la franquicia de Minecraft no tenía una presencia tan masiva o había sido rediseñada para ser disfrutada por toda la familia. Muy lejos de ello, en sus inicios Minecraft parecía ser un patrimonio exclusivo de Internet y de todos sus usuarios, claramente antes de la transición a medios de difusión más masivos como el cine o los coleccionables, como tantas otras franquicias. Claro, no puedes echarle la culpa a los dueños de querer ganar más dinero y desinfectar a su franquicia de todo aspecto indeseable, como ser asociada con relatos de horror o teorías controversiales, y de esta forma hacerla más accesible a todo público, quizá demasiado. Sin embargo, para aquellos que recordamos la época temprana de Minecraft, recordamos con nostalgia el misterio que envolvía este juego prácticamente desde el primer segundo que jugabas. No es que hubiese una historia y no es que existiesen indicaciones estrictas sobre qué hacer a continuación, solo supongo seguir tu instinto. No ayudaban tampoco las extrañas criaturas o los ambientes tétricos del juego. Ahora, dime si no te da mala espina el estar desplazándote por un mundo donde a cada dirección que mires, el horizonte se hallase cubierto de neblina. En cualquier momento algo saldría de allí, asustándote o traumándote de por vida. Pero nunca salía nada, con excepción ya de los monstruos que conocías. ¿O es que había otros que aún no se revelaban? No sé yo, pero no es extraño ver cómo esta combinación de factores fue suficiente para dar pie a la creación de historias de horror que capitalizaron el misterio tan inherente de este legendario juego. ¿Cómo no olvidar la joya de la corona en los creepypastas de Minecraft? Herobrine o Herobrine, o sea un Steve pero con los ojos completamente blancos, tan popular en su época que es muy posible que hayas hecho hasta un ritual para invocarlo. Pero más allá de que existiese o no, claramente no, eso creo que era más bien la personificación misma de esa sensación permanente de hallarse perseguido por algo o alguien o visto al momento de realizar cualquier tarea en el juego. No mentiré, se trata de una sensación que, aún después de todos estos años, no logró sacudirme de encima, obviamente jugando de un solo jugador. Con el tiempo llegaron más y más creepypastas inspirados por este juego, pero creo que Herobrine se alza como el más icónico de estos, tanto así que lo colocan en esta especie de panteón de los personajes más relevantes que han formado parte sustancial de este género. Y bueno, aunque no se les llame creepypastas en sí, las teorías de Minecraft son la forma más moderna que han adquirido estas historias que, inevitablemente, tienen cierta dosis de horror propias de un juego que antaño dejaba mucho a la imaginación. Y no con pocos motivos, muchos creían firmemente y hasta ahora creen que se trata de un juego de horror. Lo escribo desde el hospital. Este era el inesperado plot twist con el que muchos creepypastas concluían, aunque también recuerdo instancias en las que se revelaba desde el inicio. Usualmente he puesto como desenlace de creepypastas que tenían eventos catastróficos o destructivos. Ahora me pongo a pensar en qué sería capaz de tener tal efecto en una persona como para mandarle al hospital. Claro, dentro del contexto de una historia de terror de internet que usualmente tenía, Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les presento una historia 100% real a las bolas. Claro, un susto lo puede tener cualquiera o hasta un trauma,
Pero de allí a que tengas que ser internado porque el monstruo de la computadora empezó a abrir por sí solo el bloc de notas y tipear 1000 veces. Obviamente, lo sé, el impacto debe ser de una magnitud inconmensurable en el protagonista, del que empieza a creer que pueda tener serios problemas cardíacos. Porque, siendo sinceros, lo máximo que te puede pasar de ocurrirte alguna de estas cosas es dormir con las luces encendidas, temiendo que se te acerque... Hello, Mario. No ha faltado, claro, utilizar esta frase que en cierto sentido se ha vuelto algo icónica en parodias de creepypastas, pues hasta cierta forma puede sonar ridícula. Por lo menos no han utilizado frases como "lo escribo desde el infierno", o "desde el cielo", o "desde el purgatorio". Bueno, esta era la magia de los creepypastas de antaño, ¿sabes? Tenías que usar tu imaginación para creer que con el solo hecho de ver una imagen en tu correo podía significar el fin de tu existencia. Podemos formular un sinfín de críticas, pero hey, esa era la magia de esos tiempos tan... curiosos. Creepypastas de videojuegos con pruebas. Existen creepypastas malos, otros mediocres, luego buenos, y luego están aquellos que se convierten, de manera legítima por cierto, en obras maestras del género. ¿Qué los diferencia? Bueno, el hecho de que al mismo instante que se narra una historia, exista material audiovisual que dé un soporte verídico al contenido. Usualmente, los creepypastas se tratan de narraciones donde quien las escucha debe imaginar en su cabeza cómo se desenvuelven los eventos narrados. Y quizá, con mucha suerte, algún buen samaritano cree en el futuro algún juego o ilustración tratando de representar lo que el autor original intentó transmitir solo con palabras, loquendo y alguna canción de Silent Hill de fondo. Pero existen claras excepciones a la regla, y no hay mejor ejemplo que el creepypasta de Godzilla para la NES. Seré sincero, cuando era niño, no me iba a ver todo eso. Pero a lo que sí presté atención fue a las imágenes que acompañaban al creepypasta, y digamos que no acabé tan decepcionado. No solo lo hacen muchísimo más disfrutable, sino que le dan vida a los relatos elaborados por el escritor. Algo así como la diferencia entre un libro que solo son interminables páginas de texto de otros que están ilustrados. A menos que te lo obliguen, es más probable que elijas el segundo para tener una experiencia más satisfactoria. Lo mismo pasa más o menos con los creepypastas, aunque en mucha menor medida. Simplemente no todos tenemos los talentos necesarios en arte con sprites o edición de videos o incluso animaciones para acompañar una historia con recursos audiovisuales lo suficientemente convincentes como para incrementar el realismo de lo que contamos. Es, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que si es que tienes el talento y la posibilidad, trata de crear una historia que tenga acompañadas pruebas de video o imágenes para absorber por completo la atención de la audiencia. Créeme, no son tantos y si alguna vez te topaste con alguno y es genuinamente bueno, pues trata de no perderlo de vista. Creepypastas de animes. Una notable ausencia dentro del género del creepypasta parecen ser los animes. La verdad es que no encuentres muchos de aquellos y los que encuentras, bueno... Al contrario de aquellos relacionados con videojuegos o caricaturas, al parecer el mismo tratamiento no se le dio a las animaciones japonesas por quién sabe qué motivo. Aunque lo mismo se puede decir de las películas. ¿O alguna vez viste un creepypasta de Jurassic Park o Star Wars? Pero sería interesante ver cómo podrían funcionar. Con la notable excepción de Pokémon, que es más una franquicia transversal que acapara videojuegos, manga, anime, cartas, coleccionables, funcos, pósters, obras de teatro, películas, no parece estar muy difundido usar animes como base para alguna historia de terror de internet. Con esto me refiero a los animes, no a la estética, que esa sí está bien difundida. Quizá desde ya no sean tan inocentes como para corromper con historias de horrores abominables. Tómenlo de esta manera. Mientras que las caricaturas son susceptibles de que se genere este tipo de contenido tan fácilmente debido a su carácter inocente y dirigido a niños, generando así un efecto sumamente impactante cuando se le da un tratamiento diametralmente opuesto.
Y los videojuegos, que por ser experiencias más personales, son perfectos para incorporar narrativas en primera persona y que interactúen directamente con el protagonista, tomando en cuenta sentimientos y perspectivas directas. Supongo que en el caso de los animes no nos hallamos ni en uno ni en el otro necesariamente, ya que ni son tan inocentes, ni tampoco son experiencias netamente interactivas. Por supuesto que me refiero al anime en sí, no a sus miles de adaptaciones. Ese tal vez sea el motivo por el cual los creepypastas se enfocan tanto en caricaturas y videojuegos, si es que se han dado cuenta, mientras que animes o películas son, bueno, un poco dejados de lado. Claro, esto no significa que no puedan crearse historias basadas en esto y que, por cierto, no toque la trillada temática del episodio perdido, que ya hasta sí mismo parece tener una estructura predefinida. Quizá la forma en la que se transmiten estos no sea mediante creepypastas necesariamente, sino como las llamadas historias alternativas o las famosas teorías. Y mira, tal vez sea un buen lugar por donde empezar si es que algún día te animas a hacer creepypastas. No es que hayan sido muy utilizados en el pasado ni en el presente. Así que más o menos sigue siendo un terreno poco explorado. Tal vez la principal leyenda urbana de internet que tenga a un anime como tema principal sea en realidad aquella alegación de un usuario de 4chan de un Lost Media llamado Saki Sanobashi, que al final se probó que no era cierto, pero que levantó grandes dudas respecto de su misteriosa naturaleza. No es que no tenga potencial, sino aún no se ha llevado a su esplendor, para bien o para mal. La venta de garaje. Es probable que este sea el resultado de traducciones directas de algunos creepypastas redactados en inglés originalmente y que era el punto de origen para obtener algún disco maldito o alguna consola o algún cassette de esos que usaban en la era prehistórica y, como no, el clásico estaba pintado con marcador rojo. Ben.exe. Ya, todo eso y mucho más parecía ser la historia detrás de cómo tu personaje principal obtenía el juego que lo acababa volviendo loco, o matando, o liberando a un demonio, o yo qué más sé. Cómo no olvidar sus símiles, tales como el encontré un puesto con un vendedor sospechoso, o se me acercó una persona que tenía el rostro oculto y me lo entregó, o lo encontré en el basurero. A pesar de esto, la venta de garaje parecía ser el indiscutible rey y señor de estos arquetipos, y adaptado a nuestra realidad sería como que te vas al mercadito de la esquina en algún puesto al aire libre, o también vas al señor que te vende los juegos pirateados para tu Play 2 chipeada y entre todos los juegos que buscas aparece uno con esto de portada. Historia real, por cierto. Después de eso creo que no volví por meses a ese lugar. Risa de Kefka. ¿Eres familiar con este sonido? Bueno, entonces es muy probable que seas un fanático de la serie de Final Fantasy o más probablemente que hayas crecido en la época donde esto estaba de moda. Sea quien sea que decidió usar esta risa para representar las carcajadas de Sonic.exe, ha inmortalizado estos beats como parte icónica de este género, tanto así que al oírla, en vez de decir que proviene de un juego de Super Nintendo lanzado en los 90s, es muy probable que te digan que proviene de este juego. Ya sé que les he cansado con Sonic.exe, pero ¿qué esperan? Es algo así como una de las historias fundacionales de todo el género, y no es que haya decaído en popularidad en estos tiempos. Casi todos los elementos propios de este juego / historia se han convertido en elementos recurrentes en historias similares, tanto así que la estructura misma se ha vuelto como una especie de fórmula a seguir para muchos. ¿Y quién diría que aparte de su diseño, otro aspecto indesligable del personaje sería su risa, plagiada, claro está? Pero, hey, ¿quién dijo que los creepypastas se caracterizaban por ser un género fijado en la originalidad de sus contenidos? Juro que nunca más. Esta era la forma en la que algunos creepypastas en el pasado culminaban, con el prota declarando a los cuatro vientos su total aversión a lo que acababa de pasarle, usualmente tras presenciar un episodio perdido o jugar un juego maldito, y anunciaba que nunca más consumiría dicho producto o jugaría dicho juego. Creo que esta era la forma más clásica para tratar de asustar al espectador, allá en los tiempos donde los creepypastas eran videos de una sola imagen y con el soundtrack del juego del miedo, y quizá en algunos de ustedes sí tuvo efecto.
Recuerda, este contenido era consumido en su mayoría por un público infantil y quizá adolescente. Para muchos de nosotros, ver alguno de estos creepypastas significaba la primera vez que entrábamos en contacto con algún personaje o franquicia, y era probablemente la primera impresión que te llevabas de las mismas, y para algunos las últimas. Sí que es cierto que era una expresión tremendamente distorsionada por algún loquito de internet, pero finalmente era la forma en la que concebíamos algo por primera vez, siendo mentes tan jóvenes e impresionables. Pero no se lo conté a nadie. Vamos a hablar de otra frase icónica de los creepypastas, una que podría estar al nivel del ya famoso, pero no le di importancia. Pero no se lo conté a nadie. El no contar a nadie las lamentables experiencias que te ocurrían parecía ser más bien una admisión de que todo lo que te iba a pasar de aquí en adelante era tu culpa. Sí, claro, campeón, porque tener toda clase de fenómenos paranormales perturbando tu tranquilidad física y mental y probablemente liberando un maldito demonio hacia el mundo exterior, condenando así a toda la humanidad, si eso no es lo suficientemente alarmante como para contarlo a algún familiar o autoridad, bueno, entonces tendrán que esperar a ver tu cadáver muerto para recién darse cuenta de todo lo que ocultabas, cuando ya sea demasiado tarde. Poco han ayudado las parodias de los creepypastas con Loquendo a no hacer más hilarante esta admisión. Se volvió tan común que acompañado de estas tres podías ya crear tu creepypasta en 2 o 3 líneas porque literalmente te dan la estructura básica del formato, tan predecible que se ha vuelto un meme.